La abundancia económica que inicia en esta temporada del año pone, sin embargo, en escena un antiguo tema amerindio que consiste en la intensa preocupación por la simetría y por la reciprocidad. En cierta forma, las diversas ofrendas que se realizan a lo largo del año encuentran en los altares del Día de Muertos un punto de reunión que hace de la ofrenda el principio básico de la festividad. La fiesta es así el eslabón de una cadena que pone en marcha la serie de ofrecimientos y retribuciones que rige el ciclo festivo. De ahí que las ofrendas deban corresponder, en la medida de lo posible, a los dones que se recibieron durante el año. Si la cosecha fue buena, lo fue no solo porque se hizo un buen trabajo, sino también porque se contó con la ayuda de los antepasados, quienes en vida dieron tierras y como ánimas vigilaron y ayudaron a los vivos. La siguiente, por favor. La secuencia ritual de la fiesta es esencialmente similar a lo largo de las regiones indígenas de México y, salvo algunos eventos adicionales y, por supuesto, adaptaciones locales, implica la elaboración de alimentos, las ofrendas domésticas y las visitas consecutivas a los cementerios locales. Sus similitudes ceremoniales son, sin embargo, la contrapartida de su singularidad a lo largo del ciclo festivo. De hecho, a diferencia del resto de las celebraciones religiosas, dedicadas generalmente a las imágenes católicas del santoral, la fiesta de muertos es la expresión colectiva de un culto que es esencialmente doméstico. Las ofrendas no solo se exhiben y se elaboran en un ámbito familiar, sino también comparten las características de dos universos opuestos que se expresan en la naturaleza y en las características de las ofrendas. Estas, en efecto, comprenden elementos semejantes a los que se otorgan a los santos católicos durante las fiestas llamadas mayordomías, como son las flores, las velas y el copal, pero también integran elementos similares a los que se ofrecen a las divinidades vernáculas, como son las bebidas y los alimentos. La siguiente, por favor. Las flores, las velas y el copal son en efecto donaciones que se ofrecen a los santos durante las festividades conocidas como mayordomías. A diferencia de estas, sin embargo, las flores de cempasúchil o flor de muerto tienen la particularidad de que sus semillas maduran cuando la planta está floreciendo, lo cual las distingue de otras especies cuya flor debe marchitarse antes de que la semilla crezca. La siguiente, por favor. De ahí que algunos pueblos indígenas le atribuyan la existencia de un tonal, es decir, una fuerza anímica vital que usualmente caracteriza a los hombres. El aroma de las flores de cempasúchil tiene en este sentido una importancia ritual que comparte con las velas y el copal, cuyas emanaciones representan la parte etérea y celeste de la ofrenda. Mientras la luz de las velas evoca por analogía al sol, el humo del copal se concibe como el alimento de las divinidades celestes. El cuerpo de las flores tiene en cambio un sentido terrestre que permite utilizarlas en los ritos mortuorios para representar el cuerpo de los difuntos. En algunos casos, como puede apreciarse en los siguientes diagramas, la posición superior de las velas en el altar doméstico contrasta con el lugar inferior que se destina a las flores, cuyos manojos yacen generalmente sobre la tierra. La siguiente. No, la anterior, por favor. Anterior todavía. Sí. Esta, sí. Como puede observarse en estas gráficas, los elementos de la ofrenda son sumamente variados y responden en gran medida a los productos y a las preferencias de cada lugar. En ciertas regiones, sin embargo, es posible advertir que las ofrendas alimenticias se elaboran generalmente en referencia al cuerpo humano. Ahora sí, la siguiente. ¿Sí? Este procedimiento toma la forma de una operación cognitiva en aquellas ofrendas en las que el cuerpo no solo proporciona los elementos de referencia, sino también el modelo de articulación de las ofrendas. En algunos casos, como sucede entre los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, las ofrendas de pan se elaboran como figuras antropomorfas que reproducen los contornos corporales. En otros, las representaciones del cuerpo están, por el contrario, contenidos en el propio simbolismo de las ofrendas. La siguiente. Ahí tienen.
panes de muerto con figuras antropomorfas. La mesa del altar, que sirve como receptáculo de las ofrendas, se cubre por lo general con manteles bordados o bien con papel cortado de diferentes colores y diseños. Aunque en las zonas urbanas el papel cortado ha pasado a ser una muestra del arte efímero que caracteriza esta festividad, en las regiones indígenas encierra generalmente un simbolismo más complejo. La siguiente, por favor. Como puede observarse en la siguiente ilustración, tomada de San Miguel Sinacapan, en la Sierra Norte de Puebla, los motivos del papel expresan los principios básicos de la cosmovisión nahua. En el centro sobresale una cruz, llamada la Cruz del Muerto, indicada con la letra A, de cuyas raíces brotan dos flores, la letra B, que alimentan a las palomas, la letra C. En la parte inferior, que representa el cadáver en su ataúd, la letra D, se exhibe un cráneo humano invertido que muestra la frente, E, los ojos, F y G, y la boca abierta, la letra E. Las interpretaciones indígenas arguyen que el difunto observa la cruz con la boca abierta porque desea comer lo que nace de él mismo. El papel cortado expresa así algunas ideas opuestas. Mientras las flores y la cruz conforman el alimento de las aves y del difunto, ambas están siendo amenazadas por la misma fuente de vida que las produce. De ahí que el papel cortado esté dividido en dos niveles, uno de los cuales alberga los motivos celestes y otro los motivos subterráneos. Ustedes pueden ver que hay una línea que separa el papel picado y la parte de abajo muestra los motivos subterráneos del inframundo, mientras los motivos de arriba son esencialmente motivos celestes. Las aves, las flores y la cruz pertenecen a un mundo celestial situado arriba de la tierra, donde las aves se alimentan del corazón de las flores. El motivo es significativo si se considera que durante la época prehispánica las aves representaban las almas que se alimentaban del tonal o de la fuerza vital de las flores. La estructura de los altares no es tampoco ajena a este tipo de cosmovisión. En la mayoría de los casos, los altares de Día de Muertos se presentan como estructuras verticales que se dividen en tres niveles ascendentes, el último de los cuales se agrega durante la víspera de la celebración. A diferencia del nivel inferior, que está asociado a los muertos y al inframundo, el nivel superior del altar toma la forma de un arco de flores, la siguiente por favor, o papel que algunos pueblos indígenas identifican con la bóveda celeste. Estas son unas ilustraciones de un pueblo indígena del sur de Oaxaca, de los Guaves, en San Mateo del Mar, donde se muestra claramente la asociación que la parte superior del altar tiene con la bóveda celeste. Para los Guaves de San Mateo del Mar, las estrellas que forman el trapecio del cuervo representan una constelación celeste llamada Marquesán, que se emplea para medir las horas nocturnas durante la época de sequía. Al iniciar las celebraciones de Día de Muertos, los miembros de cada familia colocan sobre los altares domésticos un objeto rectangular que representa las estrellas y que recibe también el nombre de Marquesán, que es el que ustedes ven a su extrema izquierda, en aquella fotografía, y que hemos simplificado en estos dos diseños. La mesa del altar se convierte entonces en el punto de enlace entre una constelación celeste, como es el caso de Marquesán, y la tierra que alberga a los difuntos, ya que anteriormente existía la costumbre de enterrar a los niños carentes de bautizo debajo de los altares domésticos. Hasta la fecha, sin embargo, los Guaves se refieren a los muertos precisamente como aquellos que están debajo de los altares sagrados. Una variante singular que puede encontrarse entre los zapotecos del Istmo y entre los nahuas de Tlaxcala, la siguiente por favor, consiste en una estructura vertical que recuerda por analogía las pirámides de Teotihuacán y Monte Albán. En estos casos, los altares para los muertos se organizan en forma piramidal mediante distintos escalones
que varían en número y en dimensiones, aunque generalmente se distribuyen en 7 niveles ascendentes. En las zonas rurales de Tlaxcala, por ejemplo, la configuración general de la ofrenda es la de una pirámide inclinada hacia el altar, con suaves inclinaciones hacia los lados y con una amplia punta que se eleva escasamente por arriba del altar, como la describía hace años Hugo Nutini. Mientras algunos pueblos estiman que las gradas del altar corresponden a los niveles del inframundo, otros las identifican con los 7 años que dura el viaje de los difuntos antes de arribar a su morada definitiva. Para este efecto, se ofrecen a los difuntos 7 tortillas en un recipiente, mientras en otros casos se agregan también 7 platos, 7 vasos o bien 7 ceras o 7 veladoras. La idea subyacente es que el alma del difunto pasará 7 años de prueba a lo largo de su viaje, durante el cual los parientes deberán ayudarlo para que pueda enfrentar estas pruebas satisfactoriamente. En ambos casos, los altares domésticos constituyen un escenario ritual sobre el cual giran las distintas actividades del Día de Muertos. Dado que esta celebración representa una época de convivencia entre vivos y muertos, los altares pasan a ser el sitio inicial de ese encuentro. La significación de los altares, sin embargo, solo se percibe plenamente cuando se observa el papel que desempeñan las tumbas de los cementerios. La siguiente, por favor. Cuyas superficies se adornan con los mismos materiales que distinguen a los altares. La relación es en este caso simétrica, pero también opuesta. Mientras los altares domésticos conforman el sitio de entrada al ámbito comunitario, los cementerios se conciben como el sitio de salida, hacia el cual deberán retornar los difuntos. De ahí que entre ambos espacios, la siguiente por favor, se trace un camino de flores de cempasúchil, conocido como el Camino de los Muertos, que señala la ruta indicada entre el cementerio y la comunidad. En la Huasteca hidalguense, el mismo camino se dibuja de la puerta de las casas al pie de los altares, a fin de que los difuntos no extravíen la ruta que los conducen a sus familiares. Si bien las ofrendas conforman el eje central de la festividad, su donación está generalmente sujeta a una cronología ceremonial que inicia antes de las fechas del calendario litúrgico y se prolonga incluso durante los días posteriores. Aunque en todas las zonas indígenas de México se considera a los primeros días de noviembre como las jornadas más relevantes y significativas, los periodos de celebración pueden ser tan variados como las comunidades y las regiones donde se realizan. En la región huasteca, donde la fiesta recibe el nombre de Xontolo, las festividades inician hacia mediados de septiembre con los preparativos preliminares, mientras que en las zonas del Golfo de México se prolongan incluso hasta finales del mes de noviembre. En ambos casos se considera que los muertos deambulan por la comunidad en calidad de almas perdidas que esperan el momento propicio para acudir a los altares o para retornar a los cementerios, en una convivencia que se extiende más allá de las fechas prescritas. Las razones de esta variación responden en gran medida a las relaciones que el Día de Muertos establece con el calendario festivo de cada comunidad, pero están a su vez vinculadas con el tipo de difuntos que cada grupo distingue como parte de su repertorio cultural. Hay comunidades que dedican un día para los que murieron ahogados, otro día para los que murieron fuera de la comunidad, otro día para los que cayeron en una barranca, otro día para los que fueron asesinados, y esto hace que la festividad de Día de Muertos pueda prolongarse durante mes y medio, desde mediados de septiembre hasta finales de noviembre. En esta clasificación se incluyen categorías como niños sin bautizo, muertos por accidente, pero las categorías pueden extenderse hacia los hombres que murieron en el camino o bien los hombres que fallecieron ahogados. Las variaciones regionales no impiden, sin embargo, que los días centrales de la festividad permanezcan constantes. En la gran mayoría de las regiones indígenas, el último día de octubre y el primer día de noviembre se dedican a los niños difuntos, conocidos también como angelitos. Aunque algunas comunidades los conciben bajo la misma categoría,
Otras establecen, por el contrario, una distinción entre aquellos infantes que murieron bautizados y aquellos que fallecieron sin la gracia del bautizo. Las noches que transcurren entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, la siguiente, por favor, son general periodos de velación que se destinan a entonar himnos y plegarias. Las familias se reúnen al pie de los altares y convocan mediante la palabra a los miembros del grupo doméstico que han fallecido en años anteriores, a fin de que acudan a los hogares para recibir sus ofrendas. En algunas comunidades, sin embargo, la invitación toma la forma de una convocatoria pública que la comunidad formula a sus antepasados a través de sus propias autoridades. En los valles centrales de Oaxaca son las autoridades civiles y religiosas las que acuden a los cementerios para invitar a las ánimas. La siguiente. Las comparsas de enmascarados que aparecen durante la festividad realizan en cambio la operación contraria. Conocidos como toritos, negritos o abuelitos, estos grupos de humor ritual tienen por función ahuyentar a las ánimas y con tal objeto recorren las calles de la comunidad hacia los últimos días de la fiesta, en el momento en que es preciso enlazar a las ánimas para que regresen al cementerio. Los juegos y las competencias de estos grupos de humor ritual suelen ser el instrumento que impulsa al difunto a retirarse definitivamente al más allá, donde habrá de desempeñar su papel de espíritu protector. Durante los días que transcurre la festividad, las ofrendas alimenticias siguen un circuito de donaciones que inicia con los difuntos y culmina con los miembros de la comunidad. Las creencias indígenas afirman que los muertos se alimentan con el aroma de las ofrendas y en este sentido las ofrendas alimenticias permanecen ajenas al consumo humano durante los primeros días de la fiesta. Cuando los muertos regresan a su morada, llevándose el olor de los alimentos, las ofrendas se distribuyen colectivamente entre varias familias o varias unidades domésticas. La abundancia de comida pasa a ser entonces un elemento importante del intercambio comunitario, ya que las ofrendas vinculan a grupos extensos de la comunidad con un amplio circuito de dones y de contradones. Al referirse, y con esto concluyo, a la fiesta dedicada a los muertos durante la época prehispánica, Fray Bernardino de Sahagún no solo mencionaba que las ofrendas alimenticias cito Sahagún, se ofrecían sobre las sepulturas de los muertos, sino también que los antiguos mexicanos comían tamales por todos los pueblos y en todas las casas y convidábanse los unos a los otros. La descripción, realizada en 1547, hace evidente que la fiesta de Día de Muertos ha estado siempre unida a un principio de reciprocidad. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, las celebraciones de los muertos han sido el vehículo que relaciona ceremonialmente a los hombres y los enlaza en amplios circuitos de intercambio. En el imaginario social, las celebraciones anuales han constituido un momento privilegiado del encuentro de los hombres con sus antepasados y de los mismos integrantes de la propia comunidad, ya sea en los vecindarios urbanos o en las pequeñas localidades indígenas. Durante varios días tiene lugar diversos encuentros de carácter preparativo o de índole ritual que generan numerosas interacciones sociales, enlazan a los grupos familiares y vinculan a las comunidades de una región. En este sentido, las fiestas de los muertos constituyen el momento más propicio del año para reunir a las comunidades reales, pero también a las comunidades imaginadas. Muchas gracias. El tiempo que me excedí demasiado, tenemos 3 preguntas que quieran formular para dar paso a la siguiente ponencia, que será seguramente de gran interés para ustedes. Sí, mi pregunta es sobre los transgénicos. ¿En qué forma alterarían los ciclos de la vida unidos a los del maíz? Además del daño a la salud que aún no nos dicen de qué manera nos enferman. En Francia prohibieron ya la siembra de este maíz transgénico. No soy para nada experto en transgénicos, no soy biólogo, ¿no? Sospecho, sin embargo, que el maíz transgénico no está regido
¿no?, por el ciclo de temporal que rige el maíz criollo, que es el maíz que se cultiva en comunidades indígenas. Y unas cosas que traté de señalar en la ponencia es que precisamente el ciclo agrícola del maíz de temporal, que es un ciclo que inicia a principios de mayo y concluye en mediados de octubre, está directamente relacionado con la fiesta de Día de Muertos, que se presenta entonces como una fiesta de la cosecha. Si el transgénico no está sujeto a este ciclo productivo, seguramente no permitirá que la fiesta de Día de Muertos pase a ser una fiesta de cosecha como lo ha sido desde hace varios siglos. ¿Sí? Buenas noches. Mi nombre es María de Jesús. Antemano, felicidades porque como mexicana fuiste el medio para esta festividad tan enorme que tenemos. Y la otra es de que todo esto que nos has dado, para mí era desconocido y de verdad que es una cosa muy bonita lo que me has presentado y quería ver si me podrías dar alguna copia de ello, pero si no es mucho, un autógrafo porque eres una celebridad a nivel mexicano. No, se lo agradezco y con todo gusto les hago llegar una copia de la ponencia a través de José Antonio, ¿no?, que estará a cargo de reunirlas, y espero efectivamente que hayan visto en la festividad del Día de Muertos una enorme cantidad de factores que normalmente no se perciben en algo que nos empezamos a acostumbrar, y es ver a la fiesta del Día de Muertos como un festival de altares, ¿no? Es decir, lo único que vemos es el altar de muertos, pero detrás del altar de muertos hay una cosmovisión, hay un pensamiento articulado y hay una concepción de la muerte extremadamente compleja, ¿sí? Entonces, que es un poco, digamos, lo que tratamos de mostrar ahora, como cuando postulamos la iniciativa ante la UNESCO para tratar de dar cuenta que se trata de un complejo cultural muy extenso, donde la fiesta es solamente uno de los puntos de un conjunto de aristas que se extienden hasta el maíz, se extienden a la concepción del universo, se extienden a la concepción del humano relacionado con el ciclo agrícola. Tiene una enorme cantidad de conexiones, que es eso lo que lo hace precisamente ser una festividad tan importante que se ha mantenido a través de los siglos, ¿no? No es nada más un conjunto de altares y un conjunto de ofrendas, que es lo que generalmente nos acostumbran las instituciones culturales de este país, los famosos altares que se ponen en estos días y que hay que ir a visitar. Es mucho más que eso, ¿sí? Y eso era un poco la idea de la ponencia. Espero que haya cumplido, digamos, este objetivo, ¿sí? Buenas noches. Una pregunta más. Sí. Mi nombre es Mario Casio y va mi punto de vista o enfoque de pregunta relativo a lo que acabas de mencionar. En estos momentos, en estas fechas, pues vemos la diversidad de altares relativos al Día de Muertos. Sin embargo, pues una observación, como decía yo, he oído en la radio que son características 9 elementos que deben conformar un altar de muertos, pero algo mencionaste es que es de acuerdo con la región en donde se plantea este altar, es como va a haber esa tal diversidad de los objetos que conforman un altar de muertos, ¿no? Por supuesto, obviamente las variaciones regionales son enormes, ¿no? En cuanto a la propia estructura de los altares, hay altares que tienen 7 niveles, hay altares que tienen 3 niveles. Por supuesto, la misma naturaleza y calidad de las ofrendas es variable de acuerdo a los productos regionales. Lo que se conserva, digamos, de manera transversal, ¿no?, es la idea, en primer lugar, de un universo dividido en 2 mitades simétricas, ¿no?, una de las cuales está relacionada con la estación seca, con el sol, con lo luminoso. La otra mitad, por el contrario, está relacionada con la estación de lluvias, ¿no? Por eso es que el año se divide en 2 mitades, ¿no? Aquí no tenemos las 4 estaciones, digamos, como suelen dividir los europeos al año. En realidad, nuestro año se divide entre una estación de secas y una estación de lluvias, y esto tiene implicaciones en el pensamiento indígena
que se expresan precisamente en la festividad de Día de Muertos a través de los altares, ¿no? Lo que usted generalmente va a encontrar, independientemente del número de elementos, ¿no?, es un elemento relacionado con la parte húmeda, fría, y por lo tanto con el inframundo, que es generalmente la parte inferior, ¿no?, y un elemento relacionado con la parte celeste, la estación de secas, ¿no?, que es la parte superior. Por eso es que en muchas comunidades indígenas, cosa que se ha perdido, por ejemplo, en las zonas urbanas, efectivamente se suele colocar arriba de los altares, en vísperas de la festividad, una figura que representa la bóveda celeste. En algunos casos son extremadamente explícitos y dicen, esos son las estrellas, ¿sí?, haciendo que el altar se vuelva el punto de encuentro entre el inframundo y la bóveda celeste. Y esto responde a una visión general del universo, ¿no?, en la que todos los elementos del universo responderían a este tipo de división simétrica entre dos esferas del cosmos, ¿sí? Les agradezco muchísimo su paciencia, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias.